Buenas noches, amada iglesia. Este es nuestro mes de aniversario, así que todos estamos de fiestas, todos estamos celebrando este mes tan especial para nosotros. Y vamos a empezar todo este mes de aniversario con Conversando con el Pastor. Ya saben, esta sección donde conversamos acerca de temas muy importantes para nosotros como iglesia. Y hoy vamos a tener a uno de los invitados que queremos mucho, que ha estado con nosotros en casa, nos ha visitado muchas veces. Hemos participado también de actividades muy importantes junto con él. Estoy hablando del hermano César Basalar. Él estará en esta noche con nosotros. Y hoy vamos a conversar del tema la Biblia y la psicología. Así que estemos súper atentos con ello. Quiero decirles también dos cosas importantes. Número uno, estemos atentos a todo el contenido que vamos a estar subiendo en estos días. Compártanlo, inviten a otras personas a que puedan verlo y no se olviden, por favor, de estar siempre puntuales. Y lo segundo es que pueden poner sus dudas, comentarios y preguntas ahí mismo en los comentarios y estaremos atentos para poder responder cualquier duda. Disfrutemos de este tiempo. Qué bueno, qué bueno. Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Lleno de vida. Igualmente. Sobre todo el de lleno. Bien, ¿Cómo te pastor. encuentras, querido También para amigo? mí es un gusto. Para mí también es un gusto poder compartir este Igualmente, tiempo con gracias. usted, lleno de vida, como usted muy bien me lo dice. Contento de estar aquí. Contento de también permitirme estar en este tiempo tan especial de aniversario. Así es que un gran abrazo de celebración. Creo que nos merecemos todo este tiempo. Gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por el trabajo de usted, su familia, de todo el cuerpo pastoral, de los líderes. De verdad, gracias a Dios por este gran ministerio y gracias también por permitirme ser parte de esta casa tan hermosa y seguir avanzando con lo que pueda desde el lugar donde estemos, ¿no? Así es, así es. A César, ¿cuántos años nos conocemos, César? ¿Tienes un recuerdo? Oh, su pastor, sacando cuentas son 22 kilos menos, perdón, 22 años menos. ¿Verdad? Bueno, También, ¿no? también de 22. kilos porque era mucho más delgadito. Hace más de Sí, años, pastor, hace más de 22 años de cuando yo llegué a la IBE de San Isidro en ese tiempo con mi esposa, llegamos de novios, era 1998, y usted me enseñó en la escuela de liderazgo Emanuel. Yo entré ahí en el 98 a estudiar y nos conocimos durante toda esa época, 98, 99, y que fue la graduación en 1999, ¿no? Así es que desde mira, eso ¿no? conocemos. Muchos de los Como, líderes que ustedes tienen, pastor, todavía no habían nacido, imagínese usted. imagínate. Yo tenía todavía 15 años, creo. De ministerio, creo, ¿no? 15 años de ministerio. De ministerio. Qué gusto tenerte con nosotros, César, y gracias por tu amistad, gracias por todo el apoyo que de una u otra manera has volcado en nuestra amada Ibe Callao. Y como tú dices, 27 años y parece que fue ayer, como dice la canción, ¿no? Tan Cierto. rápido han pasado los años y uno mira para atrás y se da cuenta de que si Dios no hubiera estado en todo esto, no hubiéramos logrado nada. Ciertamente, Y ciertamente. reconocemos siempre y siempre reconoceremos que es Dios el que ha permitido lograr todo lo que nosotros vemos. Y parte del trabajo que hemos tenido, gracias a ti también, César, en tus talleres, en los tiempos con los matrimonios, con los adolescentes. Ese tiempo con los adolescentes es increíble, ¿no? Es increíble. Tremendo. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de los recuerdos, porque si no nos ponemos nostálgicos, sino de un tema que es un tema que es vital, ¿no? Y que trae mucha controversia en el mundo cristiano. Nosotros yo como pastor y la iglesia respeta las posiciones que tiene cada pastor y cada iglesia local en la función de sus propios criterios, de sus propias convicciones. Pero en estos últimos tiempos ha surgido una corriente muy fuerte de rechazo a la psicología, como que no tiene punto de coincidencia con la fe cristiana, con la iglesia del Señor, y como que el cristiano, el creyente, si es fiel a Dios, si ama a Dios, pues Dios le va a arreglar los problemas, o el pastor debiera arreglarle los problemas.
Entonces, entremos en una definición, César, porque creo que con definiciones podemos ir avanzando en esto. Creo que se debe tener claro qué cosa es iglesia y qué cosa es psicología. A ver, ¿con cuál comienzas tú, César? Bueno, yo creo que en su labor pastoral va a ser más sencillo definición de iglesia, mientras que en mi labor profesional como psicólogo tal vez va a ser más sencillo también describir lo que es psicología, ¿no? Porque básicamente, bueno, para empezar, le comento, pastor, que ciertamente ha habido mucho de esta polémica, incluso cuando me han llamado algunos hermanos o algunos pastores incluso también para ser atendidos, justamente venían con un argumento muy parecido y muchos de ellos me decían, incluso, pastor, y permítame decirlo medio en broma y medio en serio, ¿no? Porque me decían, ¿sabe que yo no creo en la psicología? Entonces yo le decía, qué bueno que no crea, porque la psicología no es ninguna religión, entonces no te vamos a pedir que creas en la psicología. En realidad, la psicología es una ciencia de la conducta humana, ¿no? Lo que nos ayuda es a poder tener observaciones científicas para poder identificar el comportamiento humano y ayudar a modificarlo en la medida que vamos buscando que sean, digamos, comportamientos mucho más saludables, ¿no? O sea, no es que la psicología llegue a hacer cambiar a la persona de su creencia o cambiar a la persona de su religión en particular o hacerle olvidar de Dios, como también hay algunas personas que me lo han dicho, sino más que todo es que nos centramos en el análisis de la conducta de la persona y también de sus formas de pensar, porque mucho de lo que vivimos en nuestra conducta está influenciado por la manera en que pensamos. Entonces, como ciencia de la conducta y de los procesos mentales que podamos tener, como ya no tiene nada que ver con religión, aunque sí hay creencias que a veces pueden generar algún tipo de insatisfacción o puede haber algunos tipos digamos, de aspectos que nos dañen en la personalidad. Pero básicamente es eso, es una ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales que cada individuo tiene para interactuar con el alrededor que tiene, con la gente alrededor o consigo mismo. Exacto. ¿No? Y como ciencia humana tiene sus límites, ¿no? Y también tiene sus potencialidades, de hecho. Ciertamente. De hecho, no podemos solamente achacarle la debilidad. La iglesia se ve desde dos niveles, como un organismo, el cuerpo de Cristo, completo en sí mismo, no le falta absolutamente nada. Pero también es una organización social. Visto desde la perspectiva social, es una organización como un club, como una sociedad anónima, etcétera. Es un grupo humano de personas que se reúnen con un propósito, fines comunes, buscando, pues, en ese encuentro, en esa relación con Dios, superar sus problemas, porque así llegamos a la iglesia. Todos llegamos, pues, con diversidad de problemas, y gracias a Dios que la iglesia, ya como organismo, ayuda a muchas personas en sus líos y problemas. Ayuda con la enseñanza. Y básicamente, mira, podría decirlo así, no es la enseñanza la que cambia. Porque si no, pues las iglesias serían perfectas, ¿no? Cierto. Entonces, es cuando la persona acepta la enseñanza y comienza a vivir lo que va aceptando como verdad. En cierta medida es algo que tú has mencionado. El cambio de los códigos de pensamiento, los códigos de los modos de pensar. Claro. En cierta medida, es que en realidad muchos principios bíblicos, ¿no? Mencionados en la Biblia, en realidad son de alguna manera, son algunos aspectos que la psicología puede describir o puede observar o puede explicar, más bien diría yo, explicar de forma científica, ¿no? La psicología lo que hace no solamente es observar un evento, sino también tratar de explicar por qué sucede, cómo sucede y además generar hipótesis que nos ayuden a poder saber de qué forma va a actuar una persona por determinadas conductas que tiene, ¿no? O en qué podría acabar. Por tanto, es cierto
es ciertamente la psicología ahora en este tiempo lo que hace es explicar algunos acontecimientos que han ocurrido y muchos de ellos que ya fueron tratados bíblicamente, pero no porque la Biblia haga ciencia necesariamente, sino porque son eventos que son observaciones de la conducta humana. El libro de Proverbios es claramente un libro que más parece psicológico porque explica el comportamiento humano. Pero eso no es porque, en este caso, Salomón, quien lo escribiera, fuera científico, sino que Salomón se tomó el tiempo de observar a las personas, de sacar conclusiones y además de ser inspirado por Dios para poder tener esas observaciones. Llegó a escribir no solo Proverbios, también Eclesiastés. Pues el libro lindo. Exacto. Entonces, son producto, y dice la palabra claramente que Salomón fue uno de los que tuvo mayor sabiduría dentro de los seres humanos. Entonces, creo yo que esa sabiduría lo llevó a observar y a poner, digamos, en palabras cosas que él veía. ¿Qué es lo que la psicología hace? O por lo menos intenta hacer, que es observar a las personas, sacar conclusiones y registrarlos o explicar eventos que hayan acontecido. En este caso, Salomón, recibiendo la sabiduría divina y también observando muy en detalle lo que ocurría, podía sacar conclusiones. Pero ahora, con el tiempo y con los años y con las épocas que vivimos, hay nuevos instrumentos, hay nuevas formas de observar a las personas y también hay maneras mucho más, como les digo, científicamente validadas para reconocer algunos fenómenos tanto internos de la persona como en su interacción. Entonces, ciertamente la Biblia tiene algunos contenidos que pueden de alguna manera explicar principios psicológicos y también al revés. La ciencia, la psicología como ciencia, tiene instrumentos y herramientas que pueden también explicar algunos principios bíblicos que están registrados en la Biblia, ¿no? Exacto. Es interesante cuando revisamos los evangelios, ¿no? Y las palabras de Jesús, y tú que conoces palabra, por cierto, habrás visto, ¿no?, cómo Jesús trataba a las personas. No tenía un molde común, para comenzar. Eres totalmente espontáneo, libre. No, o sea, bueno, su naturaleza determina su conocimiento, como Dios conocía. Entonces, él conocía exactamente cuál era el lío de cada persona. Pero cuando leemos el contexto, leemos lo posterior, nos damos cuenta que Jesús trataba a cada persona en función de su realidad de conducta, de pensamiento. Si recordamos a la mujer samaritana, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo claro de como un psiquiatra en su sillón y el paciente asustado, ¿no? Cómo interactúa para llegar al fondo del problema de la dama. Cómo va, como decir, escarbando, eludiendo las excusas que la dama presenta para salirse del centro, ¿no? Si tú lo ves allí, es un psicólogo salvando las distancias, de hecho, ¿no es cierto? Pero es como una sesión de consejería, un psicoterapeuta. Y así podemos encontrar en la palabra del Señor más de una experiencia. La de Jesús con Pedro, por ejemplo, en Juan 21, una restauración. Lo que me hace recordar, pastor, ahora que lo menciona, recuerda el momento en que habían 4 amigos que traen a un paralítico, rompen el techo, lo bajan para poder ser sanado. Hay momentos en que Jesús, si no me equivoco es Marcos 2 lo que estoy describiendo, hay un momento en el que Jesús admira la fe de esos 4 muchachos, pero luego al paralítico le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Sin embargo, ahí, si nos detenemos un momentito, seguimos viendo que el paralítico sigue paralítico. Está, me imagino yo, ahí echado en su camilla como diciendo: ya, me perdonaron los pecados, pero ¿y qué más? ¿Solo es eso? Sin embargo, llega un momento en que Jesús dice que observa en los demás, que cavilaban en sus corazones, dice, ¿no? Y cavilando en sus corazones, Él les dijo, ¿no? Dijo, para que sepan que el Hijo de Dios no solo perdona pecados, sino que además sana,
a ti te digo, y ahí se voltea hacia el paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete para tu casa. Y recién allí el paralítico se levanta, toma su camilla y se va para la casa, ¿no? Entonces, pensando un poco en qué significado le damos al cavilar en sus corazones, no sé si usted tiene la traducción griega al respecto, pero ese cavilar tiene que ver con la forma de pensar que esas personas tenían. Y algunas veces yo me preguntaba cómo es que Jesús podía saber la forma de pensar. Claro, todos decimos que Jesús es Dios y definitivamente conoce los pensamientos del corazón. Pero en la carrera que llevé, pastor, hay maneras de poder leer los lenguajes del cuerpo, de los gestos, que nos permiten por lo menos interpretar lo que hay en el interior de la persona a través de su postura, a través de su lenguaje no verbal o a través incluso de las palabras que utiliza. Porque una de las formas que tenemos para conocer lo que hay en nuestro interior es a través de la verbalización de eso que hay en el interior. Claro, lo que Jesús dijo, ¿no? Exacto, entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo es que cavilaban en sus corazones? Y es eso lo que hacemos los psicólogos, pastor, si me permite, ¿no? Es un poquito ir hacia esa cavilar de corazón para poder identificar qué hay en su interior a través de la palabra, a través de la observación, a través de la escucha activa. Y me hace pensar porque pienso que es una técnica, porque eso es lo que usamos los psicólogos, técnicas que se utilizan, que ahora tienen el nombre de técnica, pero que en ese tiempo Jesús lo utilizaba porque era parte de los recursos que él también tenía, ¿no? El hecho de que se vaya solo a orar en algún momento, el hecho de que desafiar a los demás a través de sus argumentos, y aún el hecho de que primero sanara el corazón de este hombre paralítico para después sanar su cuerpo. Entonces creo que aún la intencionalidad que tenía de poder sanar uno primero, el corazón, las emociones, los sentimientos, quién sabe si tal vez los recuerdos son sanados primero para luego sanar su cuerpo. Entonces el paralítico no tuvo que decir más. Lo único que hizo fue levantarse, agarrar su camilla e irse para su casa. Sí, sí, es interesante. Esa obediencia me gusta. Ciertamente. No dijo nada, así calladito, nomás. Avanzando con esto, yo tengo la impresión de que algunos rechazan la psicología como herramienta porque asocian la psicología con Freud. ¿No? Y Freud y la verdad, Freud es uno de los que es uno de los pensadores que ha vivido una cultura en contra de la fe cristiana. Aunque yo le diría, no sé si él ha escrito algo contra el cristianismo, pero no basta escribir en contra del cristianismo, sino decir algo sin mencionar el cristianismo. Entonces, me pareciera que por ahí está la raíz del rechazo a la psicología como herramienta de apoyo pastoral. ¿Qué opinas tú? Mire, ¿O tú tienes alguna perspectiva? Yo le digo, de esto ha habido investigaciones. Incluso en el 2009 yo hice un apunte por acá. Neil Gross, trabajando un tema de sociología y religión, dijo: es comúnmente la disciplina de la psicología la única disciplina de estudios con más profesores ateos. O sea, la psicología de por sí cuestiona mucho todo lo que hay a su alrededor, incluyendo las creencias. No sé si lo sepa, pero Freud tiene una ascendencia de personas, de padres que han sido de determinadas religiones. Es más, muchos de los psicólogos, muchos de ellos han tenido ascendencia, incluso hasta filósofos como Nietzsche, tenían sus padres que habían sido cristianos evangélicos, algunos, y otros que habían sido de religiones, de algún tipo de religión. Cuando nosotros entramos a la carrera, yo personalmente cuando ingresé a la carrera, ciertamente nos hicieron leer la biografía de muchos de ellos. Y a mí me llamó la atención que muchos de ellos tenían padres cristianos, varios de ellos. De tal manera que a mí me hizo cuestionarme si por qué es que al estudiar psicología, algunos, como Freud en este caso, se alejan de su fe
Y otros, como en algunos casos, bueno, hay otros autores que también se acercan y lo que hacen es más bien reafirmar su fe. Y creo yo, pastor, que es parte de la perspectiva que cada uno le da a esta herramienta. Puedo usar un cuchillo para poder ser, pues, el mejor chef, o puedo usar un cuchillo para poder, pues, ser, no sé, alguien que lastime a otras personas. Entonces, la herramienta está allí, pero el enfoque ideológico que algunas veces le ponen puede marcar la diferencia. Y digo enfoque ideológico porque tiene mucho que ver con investigar, leer, etcétera. A mí me ayudó muchísimo, y le soy totalmente honesto, los cursos que ya había llevado sobre teología, los cursos que ya había llevado en el seminario. Yo me estaba preparando en el seminario, usted era mi profesor incluso de allí, de historia de la iglesia. Entonces, cuando se me ocurre la gran idea de dejar el seminario para irme al mundo, perdón, para irme a estudiar psicología, todo esto se movió justamente por esa condición. Entonces, ciertamente hay mucha gente que se aleja del evangelio por los cuestionamientos que la psicología da como herramienta. En algún momento de mi carrera también me tocó vivir eso, también me tocó cuestionarme, pero yo vine a la sencillez de la palabra cuando habla acerca de la fe, ¿no? Que todo lo que podemos recibir es por fe. Y es más, si queremos conocer a Dios, necesitamos de esa fe. Y la Biblia expresa la fe como el instrumento que nos acerca a Dios y que nos sostiene en Dios todo el tiempo, muy al margen de lo que hagamos y muy al margen de la carrera que tengamos. Esa condición es que diferencia, digo yo, de lo que la ciencia pueda estar de alguna manera haciendo. Entonces, en medio de estas circunstancias, de hecho, lastimosamente, Freud, así como otros psicólogos también, lo que hacen es poder ir alejándonos de una acción relacionada con la fe misma, porque nos cuestiona, porque todo lo cuestionamos. Sin embargo, creo que aquí está la diferencia. Muchos de estos científicos, cuando han cuestionado cuestiones de fe, valga la redundancia, no han ido de la fe para poder identificar el cuestionamiento y traer un resultado o traer una respuesta. Muchos científicos no leen la Biblia desde la espiritualidad, desde la fe. Lo leen como un libro común y corriente, tradicional, que no tiene vida. Pero nosotros sabemos que la palabra en sí mismo es palabra viva de Dios. Y es por fe que nosotros vamos asumiendo algunos conceptos que ahí se establecen. Por tanto, no hay esa revelación divina como para poder entender que ambas cosas, la parte científica que trata de explicar la conducta humana, con la parte espiritual que trata de también explicar la conducta humana desde el espíritu, no hay forma de que ellos lo hayan podido relacionar y por eso, creo yo, se han alejado de la fe. Es una apreciación personal. No lo dice en algún libro, no sé si hayan otros que piensen igual, pero creo que definitivamente el tener la revelación divina marca una pauta o una diferencia frente al no tenerla, ¿no? Claro, es que nos desviaríamos si quisiéramos hablar de las creencias de los que no creen. Ah, cierto, cierto, pero tiene que ver mucho con eso. Es impresionante saber, por ejemplo, que algunas creencias de estas personas no son por descubrimientos, sino por intentar negar, oír o contradecir alguna otra creencia de alguien. Ajá. O sea, no yo imagino esto y identifico esto porque lo descubrí, porque me pareció increíble, porque lo he observado. No, voy a hacer una teoría para cuestionar tu teoría, para hacerte entender de que te has equivocado. Y no es, voy a cuestionar lo que pasa a mi alrededor para descubrir qué pasa, para identificar qué pasa. Y no necesariamente para ir en contra de alguien. ¿Me dejo entender? Sí, O sea, sí. eso creo yo que es lo más, lo que por lo menos me acerco un poquito al menos a poder entender esto, ¿no? Y es paradójico porque si las personas tienen creencias tan firmes, esas creencias tan firmes se convierten en su propia religión, en su propio Dios. Exacto.
Y finalmente no están tan lejos de nosotros. terminan convirtiéndose en dogmas, ¿no? Exacto. De alguna manera incluyendo ya una filosofía de vida que, digamos, los lleva hacia otro lugar. Yo creo, pastor, un poco también aterrizando hacia el tema que estamos tratando, creo que tal vez por eso algunos pastores o algunos investigadores, imagino yo, también cuestionan el tema de la psicología, ¿no? Porque como está en ese ambiente de análisis de comportamiento, de brindar hipótesis, de dar alguna de dar alguna orientación frente a las condiciones que observa, a partir de allí puede de alguna manera ir abriéndose del camino, vamos a llamarlo así, y comenzar a plantear cosas que según sus experiencias, según sus resultados de ese tiempo, como en el caso de Freud, se encontraban con condiciones de acuerdo al tiempo, de acuerdo al momento, se encontraban con condiciones que en ese tiempo para él era verdad. Y su teoría es la base para poder construir una línea psicológica de investigación, de tratamientos, etcétera, que es válido hasta la actualidad, porque como herramienta se utiliza mucho en el psicoanálisis la investigación o el análisis de la conciencia de acuerdo a la persona y, bueno, de acuerdo a los métodos que tiene. Pero creo que es eso, ¿no? O sea, creo que cada uno va investigando, va observando y va descubriendo cosas que poco a poco lo van, ¿cómo diría yo? Lo van ensimismando tal vez, lo va vanagloriando tal vez, y encuentra una cosa y dice, ahí es, me voy por ahí, y va desarrollando una teoría de acuerdo, insisto, al contexto donde vive y de acuerdo a la realidad que conoce. Exacto. Porque obviamente hay otros psicólogos que partiendo de Freud fueron descubriendo otras cosas y fueron alejándose de su teoría y formando la propia teoría del investigador. Y que también hubo buenos resultados y que también son de alguna manera muy válidas. Pero insisto, cada uno de acuerdo a su condición va a investigar de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su realidad y de acuerdo al contexto donde vive. Es más, hay muchos psicólogos cristianos o incluso filósofos también que han podido encontrar también aspectos importantes en la vida para ayudar a otros. Y muchos de ellos desde su propia condición, desde su propia dificultad personal, buscando una forma de tratar de, vamos a llamarlo así entre comillas, tratar de tratarse a sí mismo, pero se encuentra con una condición que ayuda también a los demás. Así es. Una pregunta, César, que es bueno aclarar para que los hermanos que están escuchándonos o los que nos escucharán después puedan tener una herramienta de reflexión. Yo tengo entendido de que hay diversas escuelas psicológicas y algunas son mejor, ¿se puede decir? Sí, algunas son mejores que otras. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál crees tú que es la escuela psicológica que más puede acercarse o más está, ¿cómo se puede decir? En armonía o en relación o se llevan bien con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Miren, las escuelas psicológicas nacen justamente de acuerdo a la perspectiva que le dé su autor, ¿no? El psicoanálisis es una escuela psicológica que trata en función de lo que ha investigado Freud y otros investigadores más, no solo él, una condición de evaluar a la persona desde la dinámica del yo interior. Es toda una serie de investigaciones, pero esa es, por ejemplo, una corriente, ¿no? Hay otra corriente que le llaman el conductismo, que solamente se fija ya no en el interior del ser humano, sino en el exterior, en su comportamiento, en lo que hace o lo que deja de hacer, en lo que la persona repite cuando se ve reforzada o la persona deja de hacer cuando se ve castigada. Eso es una línea o un enfoque conductista. Luego viene con los años un enfoque más cognitivista que le llaman una condición de pensamiento, donde se dan cuenta que lo que influye en la persona no es solo su inconsciente, sino las razones que él tiene para poder interpretar la vida desde su propia mirada, desde sus propios lentes.
A eso le llaman el cognitivismo, ¿no? Es una condición interna que va analizando y que de acuerdo a sus propias interpretaciones comienza a expresar una conducta. Pero luego hay otra corriente que se da cuenta que no solamente es la vivencia interna, sino cómo experimenta la vivencia. Y esa experiencia interna la manifiesta a través de su vida emocional y a través de su interacción sistémica con el resto que está a su alrededor. Y ahí entramos a una corriente que se llama la Gestalt, que significa básicamente la integración del todo y que es la suma de sus partes, que va generando interpretaciones en función de la experiencia vivida. Luego está la corriente sistémica que no se enfoca tanto en el interior de la persona o en su conducta, sino en la interacción que tiene con los que están a su alrededor. ¿Cómo es el rol que la persona usa? Siendo padre, siendo hijo, siendo vecino, siendo hermano en Cristo, etc. Esas interacciones tienen una funcionalidad que en eso la teoría sistémica o el enfoque sistémico abarca ese desarrollo, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, son varias corrientes que intentan describir la conducta de un ser humano. Entonces, no hay forma que nosotros podamos decir, esta es la que vale, porque en realidad todas valen, porque cada una analiza una parte diferente del ser humano. Sin embargo, dentro de sus autores, sí hay quienes han buscado la forma de negar a Dios o de alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque la psicología no estudia a Dios. Lo que estudia a Dios es la teología. Entonces, no podemos identificar una corriente como algo que pudiera necesariamente alejarnos o acercarnos de Dios, porque es como un médico que llega o un biólogo o alguien que investiga una enfermedad o una condición de la persona y su mirada cristiana no va a significar que encuentre resultados diferentes de una mirada no cristiana, porque es una investigación concreta de situaciones, componentes, emociones o conductas de la persona. ¿Me estoy dejando entender? Es decir, no es que haya una válida y que diga, esta es, porque, para empezar, el conductismo, por ejemplo, no quiere tener nada que ver con la religión ni con Dios. Sin embargo, hay muchos principios bíblicos que establecen algunos principios, como cuando Efesios dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con sus hermanos. Ahí hay un principio conductual. Hacer algo te genera malestar, necesitas ser reemplazado por otro algo que te genere bienestar y que ese bienestar sea compartido con las demás personas a tu alrededor. Entonces, son de alguna manera, insisto, corrientes psicológicas que ayudan a explicar el ser humano. Cuando tratamos, por ejemplo, en psicología no es que solo un solo psicólogo haga de todo, es como el médico. Si te duele la cabeza, pues vamos a hacer evaluaciones neurológicas, te derivan al neurólogo. Si tienes problemas con el estómago, pues te derivan a otro especialista. Con los pulmones, a otro especialista. Y hay un especialista para cada parte del cuerpo. En psicología también pasa lo mismo. Hay especialistas, en mi caso, soy psicólogo clínico y de la salud, que me encargo de trabajar exclusivamente aspectos clínicos y de la salud. Mi especialidad también es de pareja y familia y trabajo especialidades de trabajo con pareja y familia. Pero hay quienes son especialistas en niños, por ejemplo, especialistas en adolescentes, especialistas en el deporte, especialistas en drogadicción, en alcoholismo, en adicciones. Entonces, hay especialidades muy puntuales que usan diferentes corrientes, ¿no? Por ejemplo, cuando se trabaja con adicciones, usan la corriente conductista, por ejemplo. Algunos usan también la corriente sistémica, solo para trabajar adicciones, y hay otros que también usan de la corriente Gestalt. Entonces, si se da cuenta, dentro de un equipo de psicólogos hay diferentes corrientes, no porque compitan entre sí, sino creo yo más bien se complementan entre sí. Entonces, ninguna es en particular una que esté alejada totalmente de Dios, ni que te acerque totalmente a Dios, porque no es que la psicología promueva una ideología o una filosofía. Lo que hace es enfocarse en analizar tu conducta, describirla de una manera que se pueda analizar
y proponerte algunos cambios que en función de lo que tienes pueden ir modificando para sentirte mejor y ayudarte a estar mejor. Correcto. Ok, interesante lo que estás planteando y que ayuda también a algunos a tener una claridad cuál es el lugar o el papel de la psicología en el sistema en el cual vivimos. La psicología, nuestro alcance como iglesia es limitado, porque fuera de la iglesia hay y tú como profesional sabes, tantísima gente con tantísima necesidad y que no encuentra otro lugar que la psicología, ¿no? O los psicólogos, o los psiquiatras, psicoterapeutas, etcétera. Entonces, la iglesia del Señor, con todas sus limitaciones, hacemos un trabajo en lo que tú mencionas, un trabajo de encontrar la raíz del problema y en función de la raíz del problema orientar al creyente a lo que debe dejar de hacer y lo que debe hacer. ¿No? Entonces eso se llama corriente bíblica, ¿no? Corriente bíblica. Ya bueno, que la psicología le puso su nombre, ¿no? Ajá, es que en realidad es lo que se busca. Es más, en mi carrera profesional hay algunos momentos que cuando yo encuentro en una persona que su problema no es necesariamente psicológico, puede ser un problema físico, como por ejemplo hay gente que se viene a tratar por depresión, pero cuando hacemos los análisis, hacemos las investigaciones, tiene un problema, por ejemplo, con la tiroides, hipertiroidismo o hipotiroidismo, y la tiroides produce depresión. Entonces, ¿qué hacemos tratando la depresión cuando su raíz no es la depresión, sino la tiroides, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que derivarlo a medicina para que reciba un tratamiento médico y luego continuar con su tratamiento psicológico. Entonces, de esa misma forma, hay gente que siente vacíos, que se siente alejado de Dios o condenado por Dios continuamente. Entonces, la psicología en este caso lo que hace es ayudar a que la persona comprenda su ser interior y, ¿por qué no?, también derivarlo a una ayuda pastoral para recibir de parte, en este caso, de una persona especializada en temas espirituales, aunque pueda recibir una condición también de propósito de vida, de llenar ese vacío con el tamaño de Dios, por ejemplo, como se ha trabajado mucho tiempo. O sea, la persona también logra identificar su condición y definitivamente Dios es el único que puede venir a llenar esos vacíos. Pero algunas personas vienen así. Ahora, no todos los que vienen son no creyentes, también son creyentes con ese mismo problema de vacío interior. Entonces, ahí habría que analizar si es una condición psicológica o es una condición producto de un pecado no confesado, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, creo yo que la psicología como herramienta no es que compita con la iglesia, sino que más bien creo yo que es un instrumento, una herramienta que puede complementar y ayudar a la labor tanto pastoral como de enseñanza. Incluso hay gente que tiene problemas para poder concentrarse y entender, y no es porque haya un espíritu que no le deja, sino porque no hay probablemente una forma organizada de ver las cosas o por una forma tal vez o alguna visión ya cognitiva, mental, que no le permita tener una concentración activa. Entonces, creo yo que es eso, es un trabajo en equipo lo que vamos a hacer, no una competencia. Eso me recuerda a una dama, una pareja de esposos de nuestra casa de hace un montón de años. Él tenía una niña que la niña estudiaba, se aprendía y cuando llegaba al examen su mente se ponía en blanco. Ya, y vinieron un día pues a conversar conmigo, a abrir su corazón y decirme, mire qué cosa se puede hacer. Y lo que yo le orienté, le dije, mira, llévalo, que le hagan su perfil, para que en función del perfil sepas tú qué hacer con tu niña. Lo llevaron y tenía problemas no recuerdo exactamente el nombre, pero el asunto es que la niña no avanzaba al ritmo de todos los niños. Entonces la hacían sufrir
la hacían sufrir en un grado académico que no estaba a su nivel. Y comenzaron a tomar más tiempo para que la niña vaya avanzando. Ahora, esa niña ha sido contratada como maestra de párvulos pequeñitos por el Estado. ¡Ah, excelente! ¡Qué buena noticia! Pero se da cuenta cómo es importantísimo poder utilizar estas herramientas que ahora son científicas y que pueden darnos un diagnóstico mucho más exacto de la condición tanto emocional como cognitiva de la persona. Probablemente esta niña sufría de ansiedad o algún otro problema aún del neurodesarrollo que usando las herramientas adecuadas y los tiempos adecuados, puede seguir avanzando. Situaciones psicológicas no son invalidantes o no debieran ser invalidantes. Claro. Cuando nos damos cuenta que algo nos invalida, que no podemos avanzar, ahí es donde necesitamos buscar la ayuda profesional adecuada, ¿no? Para poder tratar con estos asuntos. No deberíamos nosotros quedarnos estancados en algún aspecto de nuestras vidas. Tenemos que seguir creciendo, como lo describe Lucas, ¿no? Con Jesús, dice, y el niño crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Son 5 áreas en las que decía el Señor Jesús, y creo que es también una forma adecuada de autoevaluarnos y saber qué tanto estamos creciendo en esas 5 áreas, o tal vez es una sola la que ha crecido demasiado y las demás se han quedado, ¿no? Porque ciertamente hay quienes realmente están bien crecidos, pero emocionalmente están muy chiquititos, ¿no? De tal manera que en casa todos se dan cuenta de sus emociones, todos se dan cuenta de sus alteraciones, pero nadie dice nada porque conoce de Biblia, porque va a la iglesia todos los días, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Que va a la iglesia todos los días, o canta canciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, es un problema y de conducta. Creo que es importante analizar también eso. De hecho. Y más de una vez hemos tenido que hacer esto de derivar a un... Casi siempre te hemos derivado a ti algunos casos, porque yo reconozco mis límites. Reconozco que no tengo la capacidad para poder orientar a una persona en la solución de sus dificultades. Que yo tengo esta perspectiva, mira, César, y creo que contigo alguna vez lo conversamos. No, como pastor, siempre me digo, yo soy un facilitador de soluciones. Nunca digo lo que deben hacer. Digo lo que debieran hacer. Porque en términos finales, la persona debe tomar sus decisiones en base de convicciones, en base de que acepta como válido un consejo, lo piensa, lo mastica, lo rumia y todo lo que tú quieras, pero que al final sea su decisión que nace de una convicción profunda. Considero que las decisiones que nacen de convicciones son las que determinan cambios en la conducta, cambios en las relaciones, cambios para con Dios inclusive. Entonces, hay casos en que uno puede hablarle a la persona, plantearle todo, y la persona siempre da vuelta como un hámster sobre ciertos pensamientos. Y de ahí yo fui hilando, y conversamos una vez, y alguna vez te pregunté cómo es el proceso de pensamiento, cómo se procesa un pensamiento. Y tú me dices un libro que me ayudó bastante a entender cómo son los procesos de pensamiento. Y mientras la persona... estoy desviando un poquito. Entonces, ¿qué hago yo cuando veo que una persona, sus estructuras, sus códigos de pensamiento no quieren cambiar? Un hombre violento, por ejemplo, que uno le habla, le aconseja, le dice esto, aquello y lo otro, hace lo que está a nuestro alcance. Entonces, no sabe manejar. Entonces le decimos, bueno, te derivamos a un especialista. Y el especialista, ¿qué cosa hace? Siempre le digo yo, el especialista te va a ayudar a ordenar tu forma de pensar. Y creo que es así, ¿no, César? ¿O me estoy equivocando? En realidad, como le decía, la ciencia de la psicología nos ayuda a poder observar la conducta e identificar cuáles son sus causas, cuáles son
comportamiento y cuáles son las consecuencias. Porque a veces el comportamiento se da en función de las causas. Puede haber una causa biológica, genética, puede haber una causa de crianza, puede haber una causa de resentimiento, puede haber una causa de moralidad incluso. Pero el comportamiento en sí, por ejemplo, ya que usted habla de la violencia, del ser violento continuamente, también no se puede deber solo por la causa, sino por la consecuencia. Es decir, soy violento porque de alguna forma la otra persona genera ese estímulo que me hace terminar desbordado y golpeando. O me siento mal cada vez que hago esto, pero no puedo pararlo. Y entonces intento buscar la forma de parar, pero no puedo, y solo puedo hacerlo después de haber golpeado, después de haber gritado. Entonces, son diferentes aspectos que se analizan dentro de lo que se llama en psicología un análisis funcional. Es decir, comenzamos a identificar sus causas. Dentro de las causas podemos ver el sistema familiar donde ha crecido, las creencias que tiene respecto a lo que vive, incluso la influencia que ha recibido alrededor de sus compañeros de trabajo, compañeros de estudios, desde la infancia en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, se analizan las causas, se analiza el comportamiento, la frecuencia, la intensidad, el hecho de que la persona se dé cuenta qué pasa en su mente, qué piensa mientras hace lo que hace, qué siente mientras hace lo que hace, qué hace con su cuerpo mientras hace lo que hace. Entonces, uno va analizando estructuralmente parte por parte. Es más, en la ira, por ejemplo, uno no se da cuenta, pero cuando estamos en terapia y hacemos el análisis funcional, se da cuenta, o la persona se da cuenta cómo la ira va subiendo por sus manos y va cerrando los puños, va apretando los dientes, pero como no se da cuenta, no es consciente de estas señales que su cuerpo le da, solo se da cuenta cuando explota. Cuando él hace este análisis funcional de su propia vida y él aprende a reconocer las señales en su cuerpo, ahí es donde puede pararlo. Ahí es donde puede modificarlo, cuando está en los primeros niveles. Pero normalmente no nos damos cuenta y llegamos hasta el nivel máximo para recién allí poder tratar de parar algo que ya pues, es una avalancha, ¿no? Es como un granito de arena que va avanzando. El análisis funcional, las herramientas psicológicas que usamos, no es solamente sentarnos a conversar y a escucharte, a ver, dime qué pasa. No, el verdadero psicólogo, y permítame con mucho respeto decirlo por los colegas que me están escuchando, analiza las conductas, evalúa intensidad, frecuencia, evalúa en la medida en la que la persona es consciente o no es consciente de lo que vive. Comienza a hacer todo un diagrama, un dibujo. Yo trabajo mucho con mi pizarra, pues cuando venían las personas acá, ahora más bien uso la computadora para poder presentar algunas imágenes, algunos diagramas, porque solo así la persona puede ser consciente de lo que pasa y solo siendo consciente puede parar. Ya lo diría el libro de Corintios con Pablo cuando dice, no hay nadie que pueda conocer por el humano que el espíritu de ese ser humano que está en él. Entonces, el propio espíritu lo que va a reconocer es la misma persona. Entonces, tenemos causas, tenemos el comportamiento y tenemos las consecuencias. Las consecuencias a veces hables después del golpe porque me siento tranquilo, me siento que exploté, me siento que liberé, a pesar de que también siento culpa por haber lastimado, pero siento que pude hacer algo. Entonces, esas consecuencias también son las que están reforzando esa conducta. Y todo psicólogo necesita analizar dónde va a actuar. ¿Va a actuar con las causas? ¿Va a actuar con el comportamiento? ¿O va a actuar con las consecuencias? Entonces, si se da cuenta, es todo un análisis. Y por eso es importante poder hacer ese análisis funcional, que obviamente, permítame con mucho decirlo, pastor, en la iglesia nos enseñan eso, y tampoco ¿por qué? Porque no están preparando para ser psicólogos. En algunas otras carreras, como en la medicina, tampoco le enseñan porque ellos se enfocan específicamente a verificar lo que pasa en el cuerpo y todo el sistema que el cuerpo generalmente tiene para poder funcionar. Pero en cambio, en el tema psicológico o incluso en el tema psiquiátrico, que hay otras estructuras que se ven a nivel neurológico o a nivel funcional, son específicamente, nos preparan para hacer ese tipo de análisis. Entonces, la psicología no es sentarse a conversar y saber, a ver, dígame qué puedo hacer, me dicen muchos. Yo digo, mi labor como psicólogo no es darte respuestas.
Mi labor como psicólogo es hacerte preguntas para que tú mismo encuentres tus respuestas y las puedas poner en práctica. Si no, nos convertimos en alguien dependiente del psicólogo. Entonces, todos están que me llaman, ¿y ahora qué hago, psicólogo? Me pasó esto, ¿y ahora qué hago, César? ¿Y qué pasó ahora? ¿Y ahora qué puedo hacer? Entonces, terminamos en una dependencia continua solo porque no le hemos dado las herramientas continuas para que él mismo o ella misma pueda aprender a llevar su vida en autonomía. Ese también es un riesgo que los pastores sufrimos, ¿ah? No solo es propiedad de los seguro, psicólogos. seguro. Pero justamente por eso le digo, pastor, justamente por la condición en que, sin darnos cuenta, incluso la labor espiritual o de consejería que hacemos, sin darnos cuenta, generamos dependencia. Tienes que venir a decirme lo que te está pasando para que yo te diga lo que Dios dice a través de su palabra. Y no le enseñamos a él mismo o a ella misma a poder cuestionar, a poder usar lo que Dios le ha dado en su cabecita para también leer, para interpretar y para poder llevar una vida mucho más saludable. Y solo permitirnos que cuando no ha logrado encontrar una respuesta. Es lo que yo normalmente hago con mis pacientes, ¿no? Les digo, mira, este es mi número, me puedes llamar solo si es que no has encontrado una respuesta. Si hay algo que yo te puedo ayudar, lo voy a hacer. Y de eso sí le digo, ¿no? Te doy mi número, pero no te voy a contestar de inmediato porque estoy atendiendo. Lo que voy a hacer es leerte. Si me escribes, te leo y luego cuando tengo un tiempito, te respondo. Claro. Porque si no, claro, nos volvemos continuamente dependientes con el psicólogo en este caso, ¿no? Y es complicado, debe ser complicado, ¿no? Debe ser complicado. Algunas veces algunas veces sí. Vayamos a ver algo que en estos últimos tiempos dos cosas me han despertado la curiosidad. Y uno es el énfasis en la psicología de estos, no sé si de estos tiempos, pero sí interesante ver respecto al valor del perdón como un factor sanador de la persona. Algo que ciertamente. A ver, tú desde tu perspectiva, ya como profesional, claro, este tema del perdón. El perdón se ve desde la psicología como la oportunidad que la persona se da para soltar aquello que ha venido cargando en su vida. Esto en términos generales desde la psicología. Cuando hacemos un análisis funcional nos damos cuenta si ese perdón es por una culpa que carga la persona y que no le corresponde, como por ejemplo las víctimas de abuso sexual, que cargan una culpa pensando que ellos fueron los que provocaron esto, cuando en realidad no fue así. La responsabilidad siempre es del victimario, pero hay quienes tienen esa culpa encima y necesitan aprender a soltar. Para eso necesitan perdonar. Dentro de la psicología, de acuerdo a la corriente que se trabaje también, se encuentran diferentes pasos para ese nivel de perdón. El primero y más importante era reconocer que verdaderamente duele. Yo no puedo perdonar algo que no duele, porque no soy consciente de ese dolor. Entonces, cuando yo experimento el dolor y me doy cuenta de que sí, pues acepto que me duele y que necesito perdonar o necesito pedir perdón, cualquiera de las dos, entonces puedo pasar a un segundo nivel donde entiendo el motivo, el porqué, la circunstancia de tener que hacerlo y decido poder soltarlo de una manera simbólica incluso o de una manera consciente. Porque hay algunos que solamente dicen ya te perdono y sí, aún en la iglesia, en el Señor te perdono, pero no son conscientes del dolor producido. Y lo primero es ser consciente del dolor para realmente soltar algo que carga y no simplemente pasarlo por agua tibia, como dicen algunos, ¿no? Hasta llegar a un tercer nivel del perdón. Entonces, la primer nivel, yo experimento. El segundo nivel, soy consciente y suelto. El tercer nivel, si tengo que resarcir algo, lo hago. Si tengo y puedo tener la posibilidad de hacer algo por aquella persona que me ofendió, lo logro hacer. No todos llegan a ese tercer nivel, pero es una forma de poder demostrar que ya realmente perdoné a alguien. Una de las señales que nos indica que hemos perdonado
es volver a experimentar un recuerdo, es volver a experimentar incluso el ver a la persona y no sentir algo que me atormente, no sentir el dolor, porque muchas veces ocurre eso, ¿no? Que generalmente digo, ya lo perdoné, pero no lo quiero ver, ¿no? Y no quiero siquiera cruzarme, o ni siquiera quiero recordar, porque aún habiendo perdonado, cada vez que recuerdo me duele, entonces no has perdonado. Así de simple. Puede que hayas pasado por un momento de emoción y haber hecho un perdón emocional, pero no un perdón cognitivo, con conciencia, con convicción, porque no se experimentó el dolor. Por eso la clave del perdón empieza con experimentar el dolor. Pero muchas personas no quieren experimentar el dolor y eso es lo que generalmente los aleja del perdón. Entonces, en psicología tenemos la estructura completa, el análisis completo de qué ocurrió, por qué ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, de qué manera ocurrió y qué vino después de que ocurrió. O sea, absolutamente todas las áreas de análisis. Por eso es que las sesiones generalmente son de 1 hora, a veces un poco más, porque es investigación, es full investigación. No es que, a ver, cuéntame tu vida, a ver, yo me voy a imaginar qué te pasó. No, es analizar juntos, es tomarse de la mano para enfrentar un dolor juntos, ¿no? Sí. Y a través de ese dolor, soltar ese dolor, que finalmente es el concepto de perdonar, ¿no? Es el perder para donar, perdonar, ¿no? Perder algo que alguna vez cargué para dar algo que tal vez alguna vez no quise. De esa forma lo vemos en psicología. Para las personas que en este caso no son creyentes, debe ser muy difícil caminar el camino del perdón. Cierto, ¿no? cierto. Debe ser muy difícil, aún para el creyente, ¿no? Y eso iba a decir, aún para el creyente. Aún para el creyente. Yo creo que muchos de los líos que tenemos como personas se deben a cosas ocultas en nuestras memorias antiguas que causan dolor. Y cuando Dios me permite hablar, y ahora voy a compartir contigo algo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque aquí nos retroalimentamos. Veo que coincidimos en esto del perdón. Cuando enseño acerca del perdón, hablo de 2 cosas. El acto de perdonar y el proceso de perdonar. Lo que los psicólogos en términos generales no tienen es lo que la iglesia tiene, que es la gracia de Dios, que permite avanzar el camino o el proceso. Como hablamos ahora como creyentes, yo hablo como pastor ahora. Viene alguien y me dice, se sale el asunto del perdón. Digo, mira, la Biblia dice que tenemos que perdonar y es un acto voluntario, ¿no? Y pues ahí surgen los argumentos, que por qué lo voy a perdonar, que todo el rollo. Todo. Y es lógico, quienes hemos vivido dolor, sabemos que no es fácil perdonar. No es fácil perdonar cuando el dolor ha sido en la primera edad de la vida, ha sido reiterativo y ha habido el sentido de culpa, de que uno ha sido culpable de todo lo que a uno le ha pasado. Entonces yo le enseño a las personas que es un acto, porque la Biblia dice que vivimos por fe. Entonces, muy bien. Hoy día estamos, ¿qué día? Estamos 4 de septiembre. Entonces tú decides perdonar hoy día. Lo verbalizas. Porque uno debe escuchar lo que dice. Yo tengo digamos, ese caminar. O sea, ahí se perdona. Muy bien. Ahora viene el proceso del perdón. Porque la persona puede salir liberada emocionalmente, liberada espiritualmente, pero el perdón no anula los recuerdos. El perdón como acto no hace desaparecer el dolor causado por la ofensa. Entonces, mañana, pasado, le va a venir todo de nuevo. Entonces, es allí cuando hablo yo del proceso. Y le digo, muy bien, el día que tú te acuerdes que la ofensa, lo que fuera, tú recuerdas del 4 de septiembre, tomaste un acto de fe, perdonaste. No tienes que volver a perdonar, tienes que
reconocer lo que has hecho, porque al perdonar has cancelado la deuda, has roto el contrato que te ataba a una experiencia, etc. Entonces va a llegar el momento en que te vas a acordar en un proceso que puede ser en algunos más largos, otros. Llega el momento en que te acuerdas y no sientes dolor. Yo he caminado ese proceso, César. Yo he caminado ese proceso larguísimo. Pero lo que me ha ayudado y ha ayudado a mucha gente es la gracia de Dios. Y qué bueno, a mí me alegra que la psicología como ciencia considere que el perdón es un factor, uno de los factores sanadores, ¿no? Definitivamente. Y entonces, en ese sentido, la psicología es una herramienta de apoyo a la iglesia o al trabajo pastoral sobre todo. Porque yo confieso que he fracasado muchas veces con el proceso de perdonar, conversando con hermanos. He fallado en el proceso de que la persona mantenga su nivel de perdón constante. He fallado y bueno, yo creo que si no fallara no sería pastor. Bueno, si tenemos que hablar de fallas, pastor, no soy el mejor psicólogo tampoco, ¿eh? También me ha tocado incluso en algunos casos derivar a algunas personas para que puedan ser tratadas por otros profesionales más especializados, y también reconocer que ha habido momentos en que he hecho el mejor trabajo que he podido, o que tal vez he podido, a través de un acto, tal vez hasta involuntario, poder haber afectado a alguna persona, y desde acá aprovechamos el tema del perdón para pedir perdón por todas estas cosas que en algún momento pudieron haber sido tal vez hasta ofensivas para algunos. Pero creo que es importante que podamos reconocer que en Cristo, más que una determinada carrera, profesión, oficio o lo que sea que hagamos, puede destacar o diferenciarse de otros compitiendo con ellos. Creo que en Cristo todo es para bien, todo ayuda para bien, y creo que la carrera que tengamos debe empujarnos hacia esa meta, a hacer que nuestras vidas sean mucho más satisfactorias y que podamos vivir la vida plena que Cristo nos ofreció cuando salió de la cruz, no cuando vino a la cruz, cuando resucitó. He venido para darles vida en abundancia. Entonces creo que esa vida abundante no la estamos viviendo porque nos hemos quedado con un lado de la historia, o incluso un lado de nuestra historia. La meta de Cristo no fue venir a morir en la cruz. El destino no fue quedarse en la cruz, fue reinar con Dios, al lado de Dios, pero la cruz fue parte de su camino, fue parte de la forma en la que necesitamos atravesar, y creo que para eso ayuda divina puede venir vestida de psicología, entre ellas, o de medicina, o de alguna especialidad médica, o incluso de alguna especialidad pastoral, incluso, ¿no? Profética tal vez, porque definitivamente lo que sana es la gracia de Dios. Nosotros somos solo los instrumentos, tal vez para traer esa gracia, tal vez para dirigir a la persona a esa gracia, o tal vez para entender esa gracia que Dios ya puso en nuestras vidas y que a veces no la recordamos, ¿no? Claro, la gracia de Dios es el plus que tiene la iglesia del Señor. Amén. ¿No? Que muchas veces no es usada con sabiduría y algunas veces no se la considera. Yo recuerdo otro caso de un amigo que tenía a su hijo con problemas de comportamiento, violencia, cosas así. Y lo habían hecho, y cada vez que llegaba un predicador o así, lo llevaban a que lo ministren, lo liberen, y el pobre muchacho pues ya nada, ¿no? Nada, o sea, no tenía nada. Y un día conversando con él, ¿no? Allá en Javier Prado, me invitó a comer un ceviche, y el hombre estaría tan cargado que abrió su corazón y me dijo todo lo que había hecho, que vino fulano, vino sután, oraron por mi hijo y nada, o yo ayuno semanalmente por él y no pasa nada, pastor, ya no sé qué hacer. Y conversando, le digo, ¿no se te ha ocurrido llevarlo a un psiquiatra que le hagan su perfil? Y él me miró como dice, ¿qué estoy diciendo? ¿No? Esa es una herejía. ¿No?
es que a él le habían, entre comillas, diagnosticado que era asunto espiritual. Entonces, ese asunto espiritual tienen que tratarlo, todo un rollo. Entonces, y le conté la experiencia de un escritor muy conocido, ¿cómo es? Murphy, creo que sí, se apellida, que tiene un libro sobre es todo este problema del mundo espiritual y las relaciones en el creyente. Manual de liberación, algo que en una etapa de su vida comenzó a sentirse como que estaba endemoniado o que tenía problemas de demonización, que es él usa ese término. Y comenzaron a orar por él, pues, y no pasaba nada. Hasta que un día, orando al Señor, Dios le habla, ándate a un especialista. ¿Y qué tenía? Tenía desórdenes electroquímicos en su cerebro. Le dieron sus pastillitas, por decirlo así, no en forma muy simple, ¿no? De hecho, no es así tan simple. Sí. ¿No? Le dieron su medicación y normal nuevamente. Entonces, lo niveló. Claro, y esto le dije, anda, llévalo. Entonces el hermano creo que tuvo su batalla de fe para quebrar un paradigma. Exacto. Y fue y comenzó a medicar a su hijo. Hoy cada vez que me puedo contactar con él, ya no lo veo casi muy a lo lejos, lo veo. No, ya su hijo está más tranquilo, ya maneja su equilibrio relacional. Aunque una vez me contó, no, se rebeló, ya no quiere tomar su pastilla, dice que ya no, porque se sentía bien el muchacho. Se sentía bien. Y dejó de tomar y volvió a recaer y tuvo que nuevamente todo esto. Entonces, hay cosas que en la fe cristiana, el pastor con nuestras limitaciones no podemos hacer. Y es por eso que yo considero psicología y especialmente cristianos psicólogos, ¿no? que es la forma correcta de decir las cosas, ayudan mucho y entre eso estás tú, ¿no? Por eso yo tengo confianza en ese sentido. Pero hay como te digo, hay dos cosas que me han impactado en estos últimos tiempos. Una era el perdón, que de hecho está respaldada por la palabra de Dios. No han descubierto la pólvora en términos generales, ¿no? Para nada. No han descubierto, para nada. Pero hay una cosa que me han impactado, las múltiples inteligencias. Me impacta. Y estuve leyendo hace un poco tiempo atrás, de que hay una inteligencia espiritual, que hay que nuestro cerebro tiene la capacidad de percibir o que reaccionar a la realidad espiritual. Claro. ¿No puedes ayudar en eso? Incluso hay estudios neurocientíficos que han llegado a identificar la zona en la cual se activa en nuestro cerebro para poder creer en Dios, ¿no? Hay mucha gente. Ahora incluso hay muchos equipos que al momento de hacer resonancias magnéticas o al momento de hacer estudios neurológicos del cerebro pueden identificar algunas zonas donde se enciende las zonas cuando estamos hablando de fe, cuando estamos hablando de creer en algo, cuando estamos de una manera incluso pensando o meditando en cosas relacionadas a la contemplación, le llaman, ¿no? A nivel espiritual. Contemplar, hay una zona en nuestro cerebro que generalmente es esta zona de aquí frontal, prefrontal de nuestra corteza, que se enciende y se activa cada vez que estamos conscientes de estar pensando en algo divino, ¿no? Por eso algunos le llaman que en esa zona está la zona de la fe, le llaman neurológicamente, ¿no? La zona de la fe. Y es ciertamente algo que se ve desarrollada en la medida que la persona se toma el tiempo para hacerlo. Pastor, si usted se da cuenta, cuando nosotros no éramos creyentes, por ejemplo, teníamos un estilo de vida y no teníamos conciencia de Dios. Pero cuando nosotros venimos al Evangelio, comenzamos a recibir la palabra, comenzamos a leer la palabra y a entenderla, es cuando recibimos una experiencia divina de revelación respecto a
el donador de la vida, el don de la vida que viene a nuestra vida para darnos vida, para despertar nuestro espíritu. Toda esa experiencia espiritual también se vive a nivel neurológico. A mí me encantaría alguna vez hacer una de estas investigaciones justamente con el momento de la salvación del creyente, ¿no? O sea, cuando hace su decisión de fe, y no ponerle un escáner en el cerebro como para cuando haga su decisión de fe, podamos identificar si hay algún cambio o no. Me parecería genial, ¿no? Ahí están todos los que se van a convertir a ponerle sus chuponcitos para ver cómo... O sea, a mí me parecería espectacular, definitivamente. Pero justo decía esto porque una de esas zonas de nuestro cerebro comienza a generar cambios en toda nuestra vida. Las inteligencias múltiples fue una investigación que vino de Howard Gardner, que básicamente llegó a identificar que las personas no solamente son inteligentes en números o en letras, que son las 2 de 8 que él tiene, o mucho más incluso ahora. No son solo números y letras. También hay gente que es inteligente a nivel musical, por ejemplo. De repente no puede ser en otras áreas de su vida tan inteligente como en la música, porque no todos hacen música. No todos establecen una melodía con tal calidez o con tal eficiencia como cualquier otra persona. También hay inteligencia, digamos, espacial, donde, por ejemplo, gente como arquitectos, diseñadores de interiores, desarrollan esa zona en su cerebro y en su vida que le permite tener una visión diferente a la que normalmente tenemos todos, ¿no? Entonces, son diferentes zonas en nuestro cerebro que también destacan con inteligencias. Así está la inteligencia naturalista, la inteligencia verbal lingüística, la lógica matemática, está la que les decía musical, está la inteligencia emocional, que incluye la inteligencia intrapersonal. No todos piensan en lo que pasa en su interior. Es más, pastor, uno de los perfiles que se busca o uno de los perfiles que se ha identificado en muchos sacerdotes o en muchos pastores es el elevado puntaje de justamente esa inteligencia intrapersonal, la capacidad que tiene para poder pensar en sí mismo, reflexionar sobre, observar a las personas para sacar un análisis o una conclusión, que no todos lo hacen. Y por eso esa inteligencia intrapersonal ayuda a poder desarrollar este don o este ministerio, esta vocación, que va acompañada de esto que usted menciona como inteligencia espiritual, que es básicamente la capacidad que tiene la persona para percibir aspectos espirituales de una manera diferente a lo que todos los demás pueden hacer. Pero muchas veces también esto puede llegar a ser, lastimosamente tengo que decirlo, confundido con algunas condiciones en que la persona, el saberse inteligentemente espiritual, puede hacer uso de esa inteligencia para ver, como antes sucedía en algún momento, no sé si lo recuerda, ver demonios en todos los lugares, ¿no? O ver presencia maligna en todos los lugares. Es más, hasta no podíamos tener algo en casa, bueno, en mi cerebro. Pues no, y hay quienes dijeron, ¿cómo vas a tener un cerebro si eso es de parte de la humanidad y es algo que Dios ha dado, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, el hecho de poder usar esa inteligencia para poder ya, ¿cómo decirlo?, ser influenciado por ello y comenzar a ver cosas que en realidad no lo son. En ese sentido, creo que es importante poder evaluarse a sí mismo y obviamente dedicar todo esto a Dios y dejarse guiar por Dios si realmente queremos hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pero esta inteligencia espiritual nos ayuda un poco a eso, ¿no? A percibir aspectos que probablemente muchos no lo hacen, a poder tener un mejor entendimiento incluso de la palabra, a poder de alguna manera tener esa libertad para compartir y desinteresadamente poder mejor de sí mismo para otros, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé si a eso se refiere, pero es algo de lo que de alguna manera he estado viendo, investigando respecto al tema esto de la inteligencia espiritual. Cuando tengas un poquito, me compartes tu sabiduría para conocer un poco más, como siempre has hecho, claro, ¿no? Que sí. Y con mucha gratitud te reconozco los aportes que has hecho
en material para poder tener una amplitud de conocimiento. Hay Bien, muy buenos materiales, por cierto. Sí. Hay muy buenos materiales, sí, de hecho. Mira, César, cómo se nos va la hora conversando. Wow. Por eso comenzamos un poco más temprano para dar tiempo a preguntas. No sé si alguna pregunta podrían los del equipo darnos, si hay alguna pregunta para César. A ver, vamos a ver pueden si hay los chicos del equipo. Ya se fueron, creo. Ya se fueron a dormir, creo. Un análisis, creo. Están esperando un análisis. Acá es. Ahí está la pregunta, dice. ¿Cuál es el proceso de crecimiento que debe tener un cristiano para encaminarse y aprovechar sus habilidades o dones? Ajá. Ajá, excelente, excelente. Bueno, vamos a dar tus respuestas. A ver, la respuesta del palabra profesional. Es clara, yo creo ahí, ¿no? Ahí tú, pues. No podemos cambiar roles en este momento. Aunque entonces tú tienes mucho, pero tú tienes mucho desde la perspectiva ministerial para dar. Bueno, ¿no? Gracias a Dios por todas las enseñanzas recibidas en realidad. Y eso me queda, le digo, pastor, honestamente me queda pendiente porque ya terminé la carrera de psicología, quiero terminar con la tesis de maestría y pretendo, Dios mediante, continuar con los estudios teológicos porque sí, seguir siendo capacitado en estos temas y seguir avanzando, ¿no? Pero respecto a la pregunta que escribe Elinson Vidal, el proceso de crecimiento de un cristiano es el mismo proceso de crecimiento de cualquier ser humano que pueda haber, y lo único que hace diferente, pienso yo, es aquella oportunidad que tenemos como creyentes de poder utilizar todo lo que Dios nos da para poder desarrollarlo en el bienestar de otros y también en el bienestar de uno mismo, ¿no? O sea, tenemos que crecer. Lucas 2:52 es clave para mí en ese aspecto, en esas 5 áreas, ¿no? A nivel físico, identificar un desarrollo saludable, y ahí también yo mismo tengo que hacer mi propio reconocimiento. Me falta trabajar el tema físico, porque en salud a veces comemos de más, como en mi caso, o a veces hacemos cosas que no nos permite cuidarnos físicamente, y ese es un crecimiento importante también. Algunos han crecido hacia arriba, en mi caso me he crecido hacia los costados, pero esa es otra historia. Pero eso, de alguna manera, necesitamos aprender a trabajar área física. Lo segundo que crecía Jesús dice que crecía en sabiduría, y eso implica que tenemos que aprender a crecer también en nuestro desarrollo intelectual, en nuestro desarrollo laboral, académicamente. No podemos quedarnos solamente con que terminamos un estudio y ahí se acabó todo. Creo que cada vez podemos seguir entrenándonos más y también mejor para poder hacer un mejor uso de esas habilidades y dones. Creciendo en gracia tiene que ver con una parte interna, emocionalmente, aprendiendo a poder recibir de parte de Dios esa gracia divina para actuar en bien de los demás. También dice que creció en gracia para con Dios, que tiene que ver con un crecimiento espiritual en el desarrollo de los dones, las habilidades, y creo yo de también tener una relación con Dios mucho más activa, ¿no? Y el crecimiento social, el hecho de que podamos compartir con otros, no solo quedarnos aislados, sino tener amistades con quien seguir avanzando en la vida. Creo que en esas 5 áreas necesitamos crecer como personas, y como muy bien lo dice Elinson, aprovechando las habilidades y los dones que Dios nos ha dado. Como desde la perspectiva pastoral, para lograr avanzar en el proceso, uno debe definir primero a dónde quiere uno llegar. Porque si uno no sabe a dónde va a llegar, pues no va a avanzar a ningún lugar. Y toda meta debiera estar en armonía con los dones y habilidades que se tiene. Por ejemplo, ¿no? Que alguien que no tiene oído musical no puede poner como meta tocar guitarra, piano, ¿no? De hecho, ¿no? Por ejemplo, claro. Claro. Yo considero que Dios ha determinado un propósito de vida para nosotros. Y ese propósito de vida determina el diseño. O sea, el diseño está determinado por el propósito, no al revés. Entonces creo que mientras uno no sepa el propósito o meta que para la vida, entonces no va a poder avanzar.
Primero es, ¿para qué? Propósito. Y saber que el propósito que tiene y que es el que Dios desea, va a tener todo lo necesario para lograrlo. Y ahí, y en ese caminar hay una palabrita que a todos nos cuesta poner en práctica: disciplina. No, la disciplina es vital para avanzar en cualquier cosa. Tú, César, para estudiar como has estudiado, ¿qué era lo más difícil? Levantarme, creo yo, pastor. Levantarme de la Disciplina. Disciplina. que justamente tiene que ver con la disciplina, ¿no? Con la Sí, disciplina. Básicamente, de hecho. ¿quieres ser un buen alumno, un buen profesional? Disciplina. Todo es, miren, básicamente la vida cristiana y la vida secular se basa en ello, en disciplina. Tenemos la cultura de la suerte, de la chiripa, del aventón, y no es así. Todo es base. Por eso la Biblia habla mucho del entrenamiento como un atleta. Ajá, hay que esforzarse. Esforzarse. Entonces, disciplinar. La disciplina, querido hermano, empezando con lo fundamental, con lo que César ha dicho, ¿no? Esas áreas que a veces cuidamos o no guardamos el equilibrio entre un área y otra área. Entonces tenemos que, la disciplina abarca todas las áreas de vida, de relación con Dios, de relación con uno mismo y de relación con nuestro entorno. Entonces, por ahí podemos corretear. Y si quieres conversar conmigo, yo sé quién es el que ha hecho la pregunta, lo conozco. Es un buen amigo. Hay otra pregunta, queridos hermanos del... Sí, sí. Otra pregunta, a ver, ustedes que están y dice, en producción, pues... recomienda para poder entender el pensamiento humano? Uy, Dios. Bueno. ¿Qué libros? Hay un libro que César, me gustó mucho. Hay un libro que me gusta mucho, pero cuyo autor definitivamente no va a decirte que leas tu Biblia, que ores o que comiences a buscar a Dios con este libro. Es un libro para conocer, para entresacar lo precioso de lo vil, como dice la palabra, para escudriñarlo todo y retener lo bueno, que es el principio que me ha manejado todo el tiempo de mi carrera, y que ayuda bastante, por cierto. Es el libro de lo que escribe Goleman, es el autor Goleman, que se llama Inteligencia Emocional. Hay otros autores que trabajan sobre este tema también, sobre el desarrollo de la persona humana. El Sapunset, todos sus libros del Sapunset en realidad me gustan muchísimo, son temas que hablan sobre la vida y la persona, el ser humano. Ella, aunque no es psicóloga, es filósofa, pero da muchos principios psicológicos. Y por aquí apunté uno que también me gustó mucho, que es el autor de Vida con Propósito, que también es bastante interesante leerlo. Es Rick Warren, si no me equivoco, Rick Warren, que también ayudaría muchísimo en el desarrollo de poder entender a la persona humana, ¿no? Incluso, permítanme, pastor, aprovechar, Rick Warren tuvo una mala experiencia también con su propio hijo, justo en una condición relacionada con la biología, ¿no? Sí. Y hay otro autor, creo que es brasileño, Cury, si no me equivoco, no sé si lo digo mal, que habla el maestro, y es una descripción de Jesús muy interesante. Qué bueno, excelente. Voy a buscar y voy a poner ahí para que esté al alcance de quienes lo deseen. Otra pregunta, queridos muchachos de producción. ¿No hay preguntas? Cuando no hay preguntas hay dos cosas, o entendieron todo o no entendieron nada. Por ahí seguramente ha sido más que preguntas, comentarios, seguramente, ¿no? Porque sí. Han comentado varias cosas relacionadas a lo que hemos estado conversando. Pero bueno, yo que hay personas, y gracias a Dios, pastor, por esta oportunidad, porque hay muchas personas interesadas en este tema.
hay un proverbio que a mí me encanta, que en la traducción del lenguaje actual dice, si en verdad te aprecias, estudia. Bien harás en práctica aprendido. Es el Proverbios 19, verso 8. A mí me encanta mucho porque tiene que ver mucho con el hecho de apreciarse a uno mismo. O sea, el estudio en realidad es un regalo para sí mismo. El estudio es la posibilidad de encontrar nuevos descubrimientos, de aprender y de crecer. Entonces, estudiando, creo yo, nos ayuda a poder desarrollar mejor nuestras vidas, aún, y yo lo digo, pastor, siempre, aún al margen de la edad. Yo ya estando casado, es que he estudiado psicología. Yo he entrado a la universidad en el 2008 y no me, digamos, no me limito en decirlo porque para mí psicología fue la segunda carrera que he terminado. La primera que terminé fue de publicidad, de marketing, en los años 90, justo hoy cuando lo conocí a usted, terminé en el 96 y ahí comencé a trabajar en publicidad, pero de ahí por el ministerio que Dios nos permitió tener es que tuvimos la necesidad de entrar a psicología y de verdad, pastor, para mí ha sido una de las carreras a la que le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de poder desarrollar. Ahorita estoy por terminar la tesis para obtener el grado de magíster y no se imagina lo hermoso que me siento de parte de Dios de haber tenido la oportunidad de conocer no solo la carrera, sino a través de ella conocer tantas cosas que pasan en la vida del ser humano y en las personas que nos rodean, ¿no? Y creo que con cada estudio que nosotros podamos tener, Dios lo puede utilizar para la extensión de su reino y también para la capacitación de los miembros de su iglesia. Entonces, creo que ese proverbio para mí es lindísimo, ¿no? Si en verdad te aprecias, estudia. Bien harás en practicar lo aprendido. O sea, no solo se trata de estudiar, sino también de poner en práctica lo que hemos aprendido. Ahí está la clave, creo, ¿no? De muchas cosas. Y tú como psicólogo lo sabes, que puedes dar el mejor consejo del mundo, la mejor orientación, el mejor diagnóstico. Ese es tu parte. Y de paso, también es que uno mismo como profesional, y creo que aquí le hablo a mis colegas si hay alguno escuchándome, creo que también necesitamos entender que no lo sabemos todo y que necesitamos tener nuestra guía. Tenemos que estar bajo la supervisión de otro colega. Yo siempre digo, todo psicólogo debe tener su psicólogo. Entonces, porque necesitamos también poder descargar y tener a alguien con quien compartir nuestras propias cargas. Entonces, no, yo siempre digo, los psicólogos también lloran, ¿no? Entonces, no es que nosotros no suframos, sufrimos y a veces más también con las cosas que escuchamos, pero creo yo que todos en general necesitamos esta ayuda. Es más, pastor, yo tengo en mi corazón y se lo comparto y aprovechando que todo ven, a mí me encantaría poder tener un equipo de trabajo, tanto de psicólogos o psiquiatras o en algún momento alguna profesión que podamos atender a la ayuda pastoral, pastor. Hay muchos pastores que sufren de depresión, de ansiedad, de angustia y no saben cómo tratar a quién ir. Y creo yo que si tuviéramos un grupo de profesionales de la salud que pudiera ser ese soporte como Moisés, que fue levantado sus brazos por dos personajes que estén allí, no sé si uno era psicólogo y el otro es médico, pero que pudiera ese rol, pastor, creo que la iglesia podría seguir haciendo su función de una manera saludable, de una manera hermosa. Yo oro por eso, pastor, y ojalá algún profesional y alguno de los colegas que hay pudiera escuchar esto para poder organizarnos en algún momento y brindar la ayuda psicológica o psicoeducativa, si así lo quiere, pero a nivel pastoral. Creo que muchos pastores, pastor, hay muchos pastores que necesitan de este apoyo, no porque estén mal ni porque tampoco sean enfermos o por el estilo, sino porque creo yo necesitan ese respaldo, como digo, como Moisés, que fue levantada sus manos para poder salir adelante. Entonces, es mi oración por eso y por usted, pastor, por la labor que usted hace y por la oportunidad que me dio particularmente en poderle compartir algunas de las cosas que he vivido, algunos de los libros que he tenido, algunas de las ideas que se me ocurrían a veces un poco locas, yo lo sé, pero gracias, pastor, por su amistad y gracias también por haberme permitido compartir con usted todas estas cosas que han sido parte de
mi vida y que muy buena parte de ella usted ha estado presente, pastor. Y le Gracias a agradezco Dios por ello. Nos hemos retroalimentado de manera mutua. Este mes es nuestro aniversario y estamos celebrando 27 años de vida y la tristeza es que no podemos reunirnos para disfrutar una de las habilidades que Dios ha dado al hombre. Sabes tú que el abrazo, bueno, eso sí, ¿no? Tenemos algunas cosas que me refiero. Tenemos algunas cosas que otros seres vivos no tienen. El pensar, el amar, pero hay algo que ningún ser vivo tiene: cocinar. Una gran habilidad, le diré. Inteligencia culinaria. Yo creo que tú eres experto, ya te vas a graduar con honores, con honores. Muy bien, querido amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ha sido un placer tenerte. Eres alguien muy estimado en la IB Callao y tú lo sabes. Siempre están acudiendo a ti y nunca has negado tu apoyo. Y yo estoy muy agradecido por ello. Saluda a Liliana, un cariñoso abrazo, y a tu niño. Gracias. Qué pena que no pude escuchar la conferencia que diste sobre la adopción. ¿O vas a dar? La has dado, creo, ¿no? Fue un artículo el que escribí en una de las revistas. Sí. Está ahí en internet, está en la conferencia que hubo de... Súbelo al Facebook. Sí, súbelo al Facebook para compartir. Ya, genial. Excelente. Ok, César. Ahí está todavía. Nos estaremos reencontrando y que pase todo, nos sentaremos pues a disfrutar del placer del arte que Dios ha puesto en nuestra mano de comer cocinado. Dios te bendiga, querido César. Bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Y ya sabe, sin café, ¿cómo es su versículo? Sin café. Sin café es imposible agradar a Dios. Sin café es imposible agradar a Dios. Un cafecito entonces, ahora terminando. Dios me lo bendiga, pastor. Un abrazo. Bendiciones.